Extraño título, ¿verdad? No, este vídeo no va de coches azules, va de caballos y aeropuertos. Satánicos, por supuesto. Hoy voy a hablar del aeropuerto de Denver, el aeropuerto más grande de Estados Unidos, así que ya veis que no estamos hablando de cualquier cosa. Denver es la capital del estado de Colorado, llamado así porque en ese estado nace el río al que los exploradores españoles llamaron Colorado. Digo exploradores y no conquistadores porque la presencia de los españoles tan al norte fue testimonial. Cuando México se independizó de España en 1821, esta región pasó a formar parte del nuevo país, hasta que en 1848 Estados Unidos atacó a México y se anexionó este territorio junto a los estados de Texas, Nuevo México, Utah, Nevada y California. En total, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, la mitad del territorio de México en aquella época. Por cierto, es curioso el doble rasero del Imperio Británico y del Imperio Francés, que por una acción similar declararon la guerra a Alemania en 1939 tras invadir la mitad de Polonia, provocando de forma irresponsable el estallido de la Segunda Guerra Mundial. También es sorprendente el hecho de que declararan la guerra a Alemania, pero no a la Unión Soviética, que invadió la mitad oriental de Polonia. Yo condeno enérgicamente la invasión de Polonia por parte de Alemania y de la Unión Soviética, pero a veces es mejor aceptar el mal menor para que no se produzca un mal mayor. Pensad que la brutalidad alemana solo empezó tras la invasión de la Unión Soviética en 1941, a la que invadieron para robarle sus materias primas y de esta forma poder hacer frente a la agresión de los imperios británico y francés y su aliado Estados Unidos. Teniendo en cuenta cómo acabó todo, a los alemanes más les hubiera valido entenderse con los rusos y dejarse de aventuras bélicas para no pagar nada a los rusos por sus materias primas. La verdad sobre ese conflicto es que los banqueros sionistas de Londres, París y Nueva York, tras invadir casi todo el planeta, se habían propuesto someter a los pocos países que todavía no estaban bajo su bota: Alemania, Italia y Japón en una primera fase y la Unión Soviética en una segunda fase, un plan que no pudieron implementar porque la Unión Soviética se convirtió en una potencia nuclear en 1949, curiosamente el mismo año que Mao Zedong expulsó de China a los agresivos e insolentes británicos y franceses. Craso error, porque hoy en día estas dos potencias, China y Rusia, están a punto de liquidar al sistema del petrodólar, poniendo de esta forma fin a la hegemonía de Estados Unidos. El caso es que si hubiéramos dejado a los alemanes quedarse en la mitad de Polonia, un territorio que de hecho había pertenecido a Prusia entre 1795 y 1918, probablemente ahí se hubiera detenido su ansia expansionista. O a lo mejor no. Eso ya nunca lo sabremos, pero en mi opinión valía la pena correr el riesgo. A veces en la vida hay que ser pragmático y aceptar algunas injusticias para evitar una tragedia aún mayor. Tal vez por eso los banqueros sionistas de Londres y París, que tenían prisa por iniciar una gran guerra, no dejaron pasar la oportunidad que Hitler les puso en bandeja, porque sabían que no tendrían ninguna otra excusa para ir a la guerra. De hecho, en Francia los únicos que querían la guerra eran los banqueros de París, pues al pueblo francés le daba igual qué gobierno tuviera Alemania y sus cuitas con los polacos. Por eso el ejército francés fue derrotado tan fácilmente por los alemanes, porque los jóvenes franceses se negaron a luchar de verdad, apenas ofrecieron resistencia, porque no querían morir en una guerra que solo beneficiaba a los banqueros de París. Una decisión que yo apruebo completamente, porque ser nacionalista no significa ser estúpido, digan lo que digan los anarquistas. Los anarquistas tienen algunos puntos de vista interesantes, pero es un sistema político inviable. Por eso el anarquismo jamás se ha aplicado en la práctica. De hecho yo, de corazón, soy anarquista, lo creáis o no. Pero puesto que sé que es una utopía y a mí me gusta tener los pies en el suelo, por defecto soy nacionalista, que es lo más razonable que uno puede ser, pues no hay nada más razonable en este mundo que defender lo que es tuyo. Pero en una cosa coincido con los anarquistas: su crítica a los patriotas. Ellos tienen una frase: un patriota, un idiota. Y no van desencaminados. Un patriota es alguien que está dispuesto a morir por su patria. Un nacionalista es más de la escuela del general norteamericano George Patton, quien dijo que el objetivo de la guerra no es morir por tu país, sino hacer que otro bastardo muera por el suyo. Por eso recomiendo a mis oyentes que jamás digan que son patriotas. Es preferible usar el término nacionalista. A los nacionalistas nos podrán llamar malnacidos, pero jamás nos podrán llamar idiotas. A mí no me importa que me insulten con los peores apelativos, pero me saca de quicio que alguien me tome por tonto. Por eso, porque no soy tonto,
no me creó la versión oficial de que los alemanes y los japoneses eran los malos y los ingleses y los americanos los buenos. Lo máximo que estoy dispuesto a admitir es que todos ellos eran malos, pues todos trataban de dominar el mundo. Aunque también creo que los alemanes y los japoneses estaban a la defensiva, y que como todas las naciones del mundo tenían derecho a defenderse de la agresión sionista. A lo que no tenían derecho es a masacrar a la población civil rusa y china. Los ingleses y los franceses dicen que declararon la guerra a Alemania porque no solo el gobierno, sino también la sociedad eran malvados. Pero es evidente que también eran malvados los norteamericanos cuando en 1848 atacaron a México mientras exterminaban a millones de indios en el oeste y esclavizaban a millones de africanos en el sur. Y sin embargo el Imperio Británico y el Imperio Francés no declararon la guerra a Estados Unidos para parar los pies a esa sociedad tan diabólica. ¿Tendrá algo que ver el hecho de que los banqueros sionistas de Nueva York eran y son primos de los banqueros de Londres y París? Algunos me recordaréis que los ingleses fueron los primeros en abolir el tráfico de esclavos desde África en 1807. Pero yo os tengo que recordar a vosotros que para esa fecha los ingleses habían sido expulsados de América. Así que con esta medida lo que buscaban era perjudicar la economía de los sediciosos de Estados Unidos y de sus enemigos del Imperio Español, no salvar la vida de miles de esclavos africanos. Recordad, a los banqueros de Londres les importa un comino lo que les pase a los polacos y a los africanos. Ellos solo están interesados en los beneficios económicos. La prueba de que esto es así la hallamos en la India, colonia británica en la que por esas mismas fechas murieron millones de indios de hambre por anteponer los intereses productivos de las fábricas inglesas a las necesidades alimentarias de la población nativa. Pero bueno, volvamos al tema del aeropuerto de Denver, que esta vez sí que me he ido por las ramas de verdad. Este aeropuerto fue inaugurado en 1995 y en él podemos encontrar varias cosas realmente extrañas. Para empezar, resulta que por debajo está atravesado por varios túneles inmensos sin ninguna finalidad aparente. Hay varias teorías conspiranoicas al respecto, pero no quisiera entretenerme con este asunto. Investigad esto por vuestra cuenta. Antes de su apertura, enterraron una cápsula del tiempo. ¿Qué es una cápsula del tiempo? A veces, para hacer la gracia, se decide guardar varios objetos en una caja y se establece que ésta solo podrá abrirse en una lejana fecha en el futuro. En este caso, la cápsula fue enterrada en marzo de 1994 y se estableció que podrá abrirse dentro de 100 años, en el año 2094. En principio no hay nada sospechoso en esta pintoresca costumbre, pero fijaos en la losa que cubre dicha cápsula del tiempo. Podéis ver claramente el símbolo masónico por antonomasia, el compás y la escuadra. Y justo debajo podéis leer que esta iniciativa fue promovida por la Comisión del Aeropuerto Nuevo Mundo, un organismo inexistente que hace una referencia velada a la idea del nuevo orden mundial. Ahora permitidme un pequeño inciso. El pasado 18 de abril de 2020, una empresa organizadora de eventos llamada Global Citizen, Ciudadano Global, organizó un concierto de varios artistas bajo el lema One World Together at Home, un mundo juntos todos en casa, que fue retransmitido por las cadenas de televisión CBS, ABC y NBC, un evento que fue presentado por los cómicos sionistas Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert, que vienen a ser los Grand Wyoming de Estados Unidos. Por cierto, para ser un concierto con una vocación tan internacionalista y multicultural, yo no veo mucha diversidad entre los presentadores. ¿Y qué decir de los actores de Hollywood que cantaron en sus casas un trozo de la canción Imagine de John Lennon? Había uno al que le tocó la estrofa que dice «Imagina un mundo sin posesiones» y de fondo el enorme comedor de su mansión de 20 millones de dólares. Menudos sinvergüenzas. Recordad, todos estos tipejos son los que critican fieramente el muro que está construyendo Donald Trump en la frontera con México y todas las fronteras en general, pero que no dicen ni una palabra en contra del muro que rodea todo Israel, el único país fortaleza del mundo. Los banqueros sionistas no quieren abolir las fronteras de los países para construir un mundo mejor. Lo que quieren es que derribéis las murallas que protegen vuestros países para poder conquistarlos con más facilidad. No espero que un progre entienda lo que acabo de explicar. Su mente no da para tanto. Pero confío en que mis oyentes sí entiendan el plan oculto que hay detrás de tanta bondad de pandereta. De todas formas, yo hay algo que no acabo de entender. Los masones forman sociedades secretas, pero luego van dejando pistas por todos lados. Pistas que hasta yo, desde el ordenador de mi casa, soy capaz de descubrir.
A lo mejor tiene algo que ver con el hecho de que, como ellos mismos afirman, ellos no son secretos, son discretos, que no es lo mismo. ¡Qué cachondos! ¡Qué salero tienen mis masónicos! En mi próximo audio trataré de explicar la razón por la que construyen tantos edificios y monumentos con simbología masónica y satánica, pues efectivamente lo hacen con un propósito. En esta vida casi nada es casual, todo tiene un porqué. Por ejemplo, que los ministros comunistas Pablo Iglesias y Alberto Garzón lleven un pin con la forma de un triángulo rojo no es ninguna casualidad. Ahora analicemos el tema de los murales que decoran las paredes de este aeropuerto. Estos murales fueron pintados por el artista Leo Tanguma justo antes de que el aeropuerto empezara a operar, y desde el primer momento causaron una gran controversia. El artista y sus protectores o mecenas dicen que con estos murales se pretende hacer reflexionar al espectador sobre la crueldad de la guerra y sobre lo maravillosa que es la paz y la tolerancia, y la conveniencia del diálogo entre los distintos pueblos y culturas. A ver, sinceramente, no creo que nadie pueda estar en contra de este mensaje. Yo mismo detesto la guerra y prefiero llevarme bien con todo el mundo. Pero es curioso que este mensaje lo promuevan los masones y los banqueros sionistas, que son los que ordenaron al ejército norteamericano invadir Irak en 2003 para robarle su petróleo. A saber cuántos soldados partieron hacia Irak desde ese aeropuerto tan pacifista. Hipocresía en estado puro, como podéis comprobar. Os recuerdo asimismo que la bandera arcoíris, como la que preside este mural, no es la bandera del movimiento de defensa de los derechos de los homosexuales, como todo el mundo cree, sino que en realidad es la bandera de los globalistas, de los masones. Todo esto lo explico en mis dos vídeos titulados El nuevo orden mundial. También llama la atención esta estatua situada a varios metros sobre el suelo en una de las salas de espera del aeropuerto. Una gárgola demoníaca que sale de una maleta de viaje. Más cutre, imposible. Ver para creer. En el año 2010 levantaron en el exterior del aeropuerto una estatua dedicada a Anubis, el dios de la guerra egipcio. No se sabe muy bien qué pinta ahí una estatua de un dios egipcio, pero que de entre todos los dioses egipcios hayan escogido precisamente al dios de la guerra, teniendo en cuenta los tenebrosos murales que decoran las paredes del aeropuerto, hace que la elección sea sumamente sospechosa. ¿Os sorprende todo lo que os he contado? Bueno, pues he dejado lo mejor para el final. La estatua del Mustang azul. No estoy haciendo referencia a la marca de coches Mustang, sino a la raza de caballos Mustang. En el continente americano no había caballos antes de la llegada de los españoles. Con el tiempo, muchos de sus caballos se escaparon y se reprodujeron sin control. Se calcula que en las praderas norteamericanas llegaron a haber 2 millones de ejemplares, aunque hoy en día quedarán solo unos 300.000. Los españoles llamaban mesteños a los caballos salvajes, y por eso los ingleses los acabaron llamando Mustangs. Bueno, pues ya sin más dilación, os presento la estatua ecuestre que preside la entrada del aeropuerto. El Mustang azul, o como lo llaman algunos locales, Blucifer, es decir, la contracción de Blue, azul en inglés, y de Lucifer. Esta estatua, que mide 10 metros, poca broma, fue encargada en 1995 al escultor Luis Jiménez. Por alguna razón la instalación de esta estatua se retrasó muchísimo, permaneciendo durante años en el taller del escultor. Pues bien, en 2006 una parte de la escultura se cayó, golpeó a su autor y lo mató. En 2008 fue finalmente instalada en el aeropuerto. Lógicamente la cristiana población de Denver se preguntó qué demonios simbolizaba esta escultura azul, a lo que las autoridades masónicas respondieron con sus típicos cuentos para idiotas, pues ya sabéis que están convencidos de que somos subnormales. Aunque, para ser sinceros, visto lo visto, tampoco es tan extraño que hayan llegado a esa conclusión. Según ellos, circula en Colorado una vieja leyenda que narra las peripecias de un Mustang muy especial que lideró durante mucho tiempo a su manada y que tenía el pelaje azulado. Así pues, la estatua representa la fortaleza y el amor por la libertad de los Mustang y de las gentes de Colorado y de Estados Unidos. Muy emotivo todo. Mira, casi incluso lloro de la emoción. Todo esto es un cuento chino. No sé por qué el color azul es su color fetiche, pero que todas estas banderas de organizaciones internacionales masónicas tengan un fondo azul no es ninguna casualidad. ¿Y qué hay de esos siniestros ojos demoníacos? ¡Ah! Eso es que el artista quiso rendir un homenaje a su padre, que tenía una tienda con un cartel luminoso de neón de color rojo. Lo dicho, nos toman por subnormales. Si todo esto no fuera suficiente, encima se permiten el lujo de seguir vacilándonos en nuestra cara, incluso después de haber sido desenmascarados.
No he encontrado una foto de lo que voy a explicar a continuación, pero ahora mismo, en mayo de 2020, están haciendo algunas reformas dentro del aeropuerto. Como sabéis, cuando hacen reformas suelen tapar la zona en obras con unos paneles, por una cuestión estética. Pues bien, sobre estos paneles los responsables del aeropuerto han colgado unos carteles en los que se ve al Mustang azul desprendiendo un rayo láser rojo de sus ojos. Y todo ello acompañado con este mensaje: ¿estamos construyendo el mejor aeropuerto del mundo o preparándonos para el fin del mundo? Como dicen en inglés, creepy, very creepy.